La diferencia entre el PRI y el PAN es como la diferencia, y se sonríe, entre la Pepsi y la Coca-Cola, dice Andrés Manuel López Obrador, y creo que les pone una tunda por no estar en contacto con la gente. Yo le planteaba, si este no ver, este no transformarse, va a llevar a la desaparición o a la irrelevancia al PRI, que está a un pasito, ¿no?, de llegar a eso. Y básicamente el presidente dice que lo que ha derrumbado al PRI, destruido al PRI, carcomido al PRI, son las alianzas con el PAN, que se han consolidado, cristalizado, ahora bajo las órdenes de Claudio X González. Y tal vez por eso, solo tal vez por eso, por el PAN y su asociación del PRI, sobre todo con el PAN, van a perder hasta Coahuila y el Estado de México el próximo año, Gerardo. Por supuesto, mi querido Vicente. Estuvo muy bien esa pregunta, yo coincido con tu cuestionamiento, pero bueno, evidentemente el presidente antes que otra cosa dio una lección de historia, sucinta naturalmente por cuestiones de tiempo, sobre todo para las nuevas generaciones. Y bueno, evidentemente el por qué proviene del PRI, por qué sale López Obrador del PRI, y él da una explicación muy, muy interesante de que en sus orígenes, pues el PRI naturalmente emana del movimiento revolucionario, su antagonista fue precisamente el PAN, que estaba en contra precisamente de las políticas sociales, sobre todo agraristas, respecto a la cuestión del ejido, y hace todo un recorrido de la historia hasta más o menos en la época de Carlos Salinas. Pero aquí el problema es que el PRI sí originalmente tuvo un proyecto de nación. Recordemos que allá por el año de 1954, con la presidencia de Ruiz Cortines, se inicia un proyecto económico que se le denominó el Milagro Mexicano, que tan solo duró 3 sexenios, que fue con López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, el desarrollo estabilizador, la cuestión del crecimiento económico hacia el interior, una vez obtenida la soberanía sobre el petróleo y sobre bueno, y posteriormente con el sector eléctrico con López Mateos, era una política social, se construyeron viviendas de interés popular, de interés social, como se les llama ahora, se crearon instituciones muy importantes, sobre todo culturales, se crean, se incentivan asuntos muy, muy de nuestra idiosincrasia, como el cine mexicano, el teatro, el ballet folclórico, es decir, una cultura hacia adentro, se fortalece la universidad, se fortalece el Politécnico, pero el problema acá viene cuando llega Gustavo Díaz Ordaz y más o menos también con la persecución que hace el propio López Mateos de los líderes de los trabajadores. Ahora bien, el problema del PRI en ese sentido fue la corrupción, ¿no? Es decir, cuando llega Gustavo Díaz Ordaz y ocurre el 68, posteriormente el 71 con Echeverría, a quien le toca la crisis petrolera, ahí viene absolutamente el declive económico de México. Y también recordemos que México, como es un buen país católico, pues no incentivó tampoco la cuestión de la planificación familiar. Entonces fue creciendo la población descontroladamente, creando un ejército de reserva de trabajadores y posteriormente de desempleados. Y bueno, el matrimonio perfecto fue ya cuando, bueno, posteriormente las instauraciones del neoliberalismo con Miguel de la Madrid, y el colmo fue pues ya cuando se realiza el matrimonio del PRI y el PAN, nada más y nada menos con Salinas de Gortari, mismo que estamos viviendo actualmente, el cual ahora ya es de una manera cínica y que yo creo que va a llevar pues, por lo menos al tricolor a la tumba, y posteriormente pues yo creo que también Acción Nacional, porque no tienen absolutamente proyecto. Y bueno, pues ese es el gran pecado tanto del PRI como del PAN, y naturalmente pues los cuadros políticos, digamos, de alguna forma competentes, tanto intelectuales como de acción, pues como bien lo dijiste, pues no van a bajar de una nave espacial y se va a crear una administración pública de la nada, ¿no? Entonces, ese es el gran error, y es una gran respuesta sobre todo para la gente, sobre todo en Twitter,
que están diciendo que Morena es el PRI 2.0. Entonces, en ese aspecto, tiene mucha razón el presidente y sobre todo destacar ese discurso histórico que no lo habíamos visto. Yo he hecho una suerte de estudio rápido. Yo no lo había visto. Bueno, con López Portillo tenía una oratoria muy, muy interesante. Quien tenga la paciencia de leer sus memorias se va a dar cuenta que también era un intelectual, pero también era un hombre que le gustaba mucho la uña. Y bueno, pues eso fue el principio del fin. Y yo creo que estamos presenciando ya ahora sí la debacle, como diría Vasconcelos, el desastre, mi querido Vicente. El pecado del PRI, aliarse